El viento cortaba el aire como una cuchilla invisible sobre las estepas de Mongolia. Era 1206. Bajo un cielo de un gris de acero, un hombre solitario observaba el horizonte desde la cima de una colina. Su capa de piel temblaba con las ráfagas de un clima que parecía hostil incluso para los dioses. Ese hombre, de mirada endurecida pero pensamiento calculador, llevaba un nombre que el mundo aprendería a pronunciar con miedo y fascinación: Temujin, conocido para la historia como Genghis Khan. Pero lo que pocos saben, lo que casi ningún libro escolar se atreve a contar, es que su dominio sobre China no nació solo del filo de una espada. Nació de algo más silencioso, más maquiavélico, más humano: la compra del alma de un imperio a través de la corrupción y los sobornos. ¿Cómo puede una civilización milenaria, protegida por murallas que se veían desde la luna, caer no por invasiones, sino por monedas y promesas? ¿Cuántos imperios se destruyen por dentro, no por los enemigos que los asedian, sino por la codicia de sus propios guardianes? Temujin sabía que jamás podría derrotar militarmente a los Jin, el poderoso imperio que controlaba el norte de China. Tenían ejércitos inmensos, ciudades fortificadas y un sistema logístico que parecía imposible de desarticular. Pero había algo que los Jin ya no tenían: lealtad interna. Su burocracia, inflada y corrupta, se había convertido en un laberinto donde el oro valía más que la sangre. Y Genghis, que nunca desperdiciaba una debilidad, convirtió ese defecto en su arma más peligrosa. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. El primer paso no fue una invasión, fue una oferta. En 1209, un emisario mongol cruzó las montañas del norte con una misión tan arriesgada como brillante: comprar el acceso al corazón del enemigo. Traía consigo oro, seda robada de comerciantes tayikos y un mensaje: sirve al Khan y tu nombre no será olvidado cuando caigan tus muros. Los oficiales fronterizos del imperio Jin, saturados de impuestos y amenazas internas, cedieron. Permitieron el paso de caravanas mongolas disfrazadas de comerciantes. No sabían que aquellos mercaderes eran espías que trazaban mapas, medían rutas de abastecimiento y descubrían las grietas humanas que separarían a China desde dentro. ¿Qué tiene más poder en el curso de la historia? ¿El acero o la ambición? Mientras los Jin confiaban en su gran muralla, Genghis Khan construía otra muralla, una invisible, tejida con mentiras, promesas y oro. El imperio Jin estaba gobernado por una burocracia dividida entre aristócratas Jurchen y funcionarios chinos. Esa dualidad étnica, económica y cultural era su veneno lento. En 1211, cuando los mongoles finalmente se lanzaron sobre las fronteras, el muro ya estaba carcomido desde dentro. Generales Jin aceptaban sobornos para retrasar el envío de tropas, comerciantes sabotearon provisiones e incluso consejeros imperiales vendían información a los embajadores de Genghis. La conquista, que muchos creían una serie de campañas sangrientas, fue en realidad el resultado de una red financiera. Mientras los cronistas hablaban de grandes cabalgatas y asedios heroicos, los contables de Genghis anotaban cada pago, cada traición comprada. En una carta atribuida al Khan, dicen que escribió: con una espada conquisto una ciudad, con una bolsa conquisto un imperio. El invierno de 1213 fue el más cruel de la década. Los pastos de Mongolia eran hielo puro, pero los cofres de los mongoles rebosaban. Las ciudades fronterizas caían sin apenas resistencia. Los Jin comenzaban a buscar respuestas, pero ya era tarde. En una estrategia sin precedentes, Genghis envió a su mejor diplomático, Yelu Chukai, un intelectual nacido en China, para tejer alianzas dentro del propio sistema Jin. Chukai, que hablaba tanto mongol como chino clásico, se convirtió en el arquitecto moral del soborno.
Prometía cargos, perdón y estabilidad a quienes juraran fidelidad a Genghis antes de la caída de la capital. Podría imaginarse un conquistador que no derrama sangre innecesaria, sino que compra las mentes que controlan las espadas. Los Jin intentaron resistir. Su emperador, Wanyan Yongji, ordenó reforzar el paso de Shanghái y prohibió todo contacto con emisarios mongoles. Pero el oro viajaba más rápido que las órdenes. Las guarniciones fronterizas cayeron una tras otra, muchas sin un solo combate. Cuando la muralla fue finalmente violada, no fue por catapultas, sino por llaves abiertas con sobornos. Para entonces, el mito del invencible ejército mongol ya crecía en todo el continente. Los enemigos de Genghis no comprendían que su verdadera superioridad estaba en su inteligencia económica. En 1214, cuando el emperador Jin se retiró de Chengdu, actual Pekín, hacia Kaifeng, selló su destino. Esa huida no solo dejó la capital vacía de poder, sino que mostró a su pueblo que el miedo se había apoderado de su trono. La conquista no fue solo territorial, fue psicológica. Los ciudadanos, cansados de guerras, empezaron a ver en los mongoles una fuerza inevitable, casi cósmica. Los mercaderes locales comenzaron a colaborar voluntariamente, abriendo rutas seguras a cambio de protección. Genghis no necesitaba ocupar cada ciudad, solo necesitaba garantizar que, cuando llegara, lo recibieran con las puertas abiertas. En medio de esa expansión silenciosa, un hecho alteró todo. El asesinato de un embajador mongol en 1218 por orden de un gobernador Jin. Ese gesto, imprudente y simbólicamente fatal, rompió la mascarada diplomática. La guerra abierta era inevitable, pero antes de lanzar a su horda, Genghis dio una orden desconcertante: detener a los tesoreros chinos comprados, no para castigarlos, sino para reubicarlos bajo su nuevo gobierno. Sabía que el dinero, una vez había comprado lealtad, no debía perder su inversión. Mientras tanto, los Jin sufrían una hambruna interna y una rebelión campesina creciente. Las rutas de grano eran controladas por tribus ya aliadas con los mongoles, y en apenas 5 años el paisaje político del norte de China se transformó en una red de clientelas leales, no por miedo, sino por conveniencia. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. En el verano de 1215, los mongoles entraron a Chengdu. Las crónicas dirían que saquearon la ciudad durante un mes. Es cierto, pero lo que no cuentan es que el saqueo fue ordenado con detalle científico. Templos primero, luego palacios, luego casas de funcionarios corruptos, cuyos nombres ya figuraban en listas elaboradas con información interna. Genghis mandó ejecutar a los más desleales, pero no por traicionar a su emperador, sino por haber puesto el precio demasiado alto. Un traidor caro es más inútil que un enemigo fiel, habría dicho. Lo que siguió fue la mayor redistribución de poder político que China había visto en siglos. El Khan no solo tomó ciudades, adoptó su aparato burocrático. Muchos de los mismos hombres que habían servido a los Jin siguieron sirviendo, solo que ahora a un nuevo amo. Así, la conquista de China empezó no por la guerra, sino por la absorción. A medida que el imperio mongol se expandía, Genghis se enfrentó a su mayor dilema: cómo gobernar una civilización más antigua y compleja que la suya. Su respuesta fue simple y brillante: cooptarla. Mantuvo las estructuras fiscales chinas, pero exigió que todos los impuestos se recogieran directamente por sus administradores de confianza, muchos de ellos antiguos burócratas sobornados. La invasión se había convertido en sistema, y si el poder real no se gana destruyendo murallas, sino apropiándose de quien las construye. En 1220, cuando los Jin trataban de reagruparse al sur de Kaifeng, Genghis ya no necesitaba más oro. El flujo de tributo era permanente.
Las familias más ricas del antiguo imperio, para sobrevivir, ofrecían sus fortunas y a veces sus hijas como prueba de lealtad. Lo que empezó con sobornos aislados terminó en una transferencia estructural de riqueza. China se desangraba, pero sin una espada en su cuello. El plan de Genghis culminó en una estrategia que su consejero Chukai describió años después. Destruir sin fuego, gobernar sin ruido. El Khan comprendió lo que muchos conquistadores jamás entendieron, que un enemigo comprado puede servirte más tiempo que uno derrotado. Pero no todo marchaba según su diseño. En la sombra, un grupo reducido de nobles Jin buscaba contraatacar desde el sur. Sabían que los mongoles dependían ahora de las rutas que ellos mismos habían corrompido. Si lograban bloquear las vías comerciales del norte y destruir las alianzas monetarias, el dominio de Genghis podría tambalearse. ¿Podría el imperio del oro doblarse ante un contraataque de ideales? ¿Sería posible que la avaricia, el arma que dio el poder al Khan, se volviera en su contra? La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. La historia continúa donde la dejamos. El imperio Jin tambaleante. Genghis Khan, dueño del norte de China no por conquista militar, sino por el control invisible de los hombres que movían el dinero y los sellos imperiales. Las murallas habían caído sin asedios masivos. El poder, ya no legal sino financiero, se extendía por todo el continente. Sin embargo, bajo esa aparente victoria perfecta, una tensión creciente empezaba a gestarse. Los Jin, aunque fragmentados, aún conservaban orgullo, cultura e ira. En Kaifeng, el último bastión imperial, un grupo de burócratas y generales planeaba lo impensable, usar la misma arma del Khan contra él. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La traición, que había sido el método de Genghis, ahora amenazaba con volverse su mayor vulnerabilidad. En 1223, un funcionario Jin llamado Yang Qiu fingió querer desertar a los mongoles. Llevaba consigo cofres de jade y documentos secretos sobre las rutas de comercio. Pero ocultaba algo más, un plan para infiltrar a falsos recaudadores en el sistema mongol y robar la información con la que Genghis mantenía su red. Su jugada buscaba socavar desde dentro la estructura que el Khan había construido sobre oro y corrupción. En las estepas, la noticia llegó como una tormenta. Genghis comprendió enseguida el mensaje. Sus enemigos habían aprendido su lenguaje. El soborno, que había sido su instrumento de conquista, se convertía ahora en la lengua universal del poder. ¿Podía el maestro del engaño resistir cuando sus discípulos le devolvían su propio método? La situación se intensificó al año siguiente. Las caravanas que cruzaban Manchuria comenzaron a desaparecer. Los comerciantes aliados eran encontrados muertos, sus cargamentos vacíos. Era más que bandidaje. Era sabotaje. El flujo de tributos se interrumpía, los templos y burócratas locales empezaban a dudar, las monedas perdían su valor y el sistema de compra de lealtades que había sostenido el dominio mongol en el norte de China se quebraba lentamente. A pesar de sus victorias militares, Genghis estaba frente a un enemigo más peligroso que los ejércitos: la pérdida del control del miedo. En 1224 reunió a sus generales en un consejo secreto cerca del río Kerulen. Entre ellos estaban Subotai, su genio táctico, Ogodei, su hijo y heredero, y Yelu Chukai, el sabio que había diseñado todo el sistema administrativo chino bajo el gobierno mongol. Fue Chukai quien pronunció las palabras que marcarían el futuro del imperio. El oro compra voluntades, pero la justicia las mantiene. Aquella frase que sonaba idealista en boca de un burócrata se convirtió en la directriz de un imperio que había nacido del engaño. Genghis no lo admitió públicamente.
pero entendió que debía transformar la raíz de su poder. Ya no bastaba con comprar el alma de los hombres. Había que crear una estructura moral que justificara el dominio. Por eso, en 1225, promulgó un código legal que más tarde sería conocido como la Ley de Yasa. En él se prohibían los sobornos dentro de la administración mongola y se castigaba con la muerte cualquier forma de corrupción entre funcionarios. El Khan estaba, en esencia, prohibiendo el mismo veneno que lo había hecho poderoso. ¿Puede un imperio purgar el pecado que lo engendró sin destruirse a sí mismo? Al sur, mientras tanto, la situación en Kaifeng se volvía insostenible. Los Jin, acosados por hambrunas, epidemias y divisiones internas, buscaban desesperadamente un pacto con los Song del sur de China, pero Genghis movía hilos en silencio. Compró a los mensajeros que debían sellar ese acuerdo, interceptó las cartas con oro y las reemplazó con mensajes falsos. Cuando los Jin enviaron su embajada a las provincias Song, fueron recibidos no como aliados, sino como espías. El último intento del antiguo imperio fue aniquilado sin que los mongoles dispararan una flecha. La victoria final sobre el norte de China fue una ejecución lenta. En 1226, los ejércitos mongoles sitiaron la última gran fortaleza Jin en Kaishu. Pero a diferencia de Songdu, esta vez el Khan no buscó comprar la ciudad. Decidió tomarla por las armas. Para él no era una campaña necesaria, sino una lección. La corrupción había ganado batallas, pero la espada debía sellar la historia. Era invierno. El frío mordía los huesos, los ríos estaban helados, y los ejércitos mongoles, adaptados al hambre y el hielo, resistían cuando los Jin no podían ni mantener sus fuegos encendidos. En febrero de 1234, Kaishou cayó. Fue el fin del imperio Jin, pero el Khan no lo vio. Genghis había muerto 8 años antes, en 1227, durante una campaña en Asia Central. Su sueño de dominio global quedó en manos de sus hijos, que heredaron tanto su genio como su cinismo. Y así como él había comprado China con oro, ellos aprenderían a gobernarla con impuestos. El ciclo del poder se cerraba, del soborno a la ley, del caos al control. Sin embargo, la historia no terminó con la caída de los Jin. En los años siguientes, una nueva pregunta se elevaría desde las ruinas de aquel imperio. ¿Era posible gobernar un pueblo conquistado sin suprimir su alma? Bajo el mandato de Ögödei Khan, los mongoles intentaron convivir con los chinos, manteniendo la estructura administrativa y económica, pero la desconfianza era mutua. Los antiguos aliados empezaron a enriquecerse más rápido que sus conquistadores. El dinero chino, el comercio, las rutas del té y la seda volvían a ser el corazón del poder. Poco a poco, los mongoles, que habían entrado en China dominando con sobornos, quedaban atrapados en el sistema financiero que ellos mismos habían manipulado. Mientras tanto, Yelu Chukai, ya envejecido, escribía en su diario: «Los hombres creen que los imperios caen por la espada, pero los imperios mueren de contabilidad». Su frase, melancólica y lúcida, resumía el destino de aquel experimento imperial. Cada moneda que Genghis había usado para comprar poder se convirtió en un símbolo de su vulnerabilidad. Los burócratas, ahora enriquecidos bajo su gobierno, dictaban las reglas del comercio. Los mongoles tenían caballos, los chinos, los libros, y los libros dominaban más que cualquier ejército. En 1241, tras la muerte de Ögödei, el poder mongol entró en crisis. Las luchas internas consumieron la herencia del Khan. Los sobornos, prohibidos por Yasa pero tolerados en secreto, volvieron a corroer los cimientos del imperio. Los mismos métodos que habían permitido construir un sistema global empezaban a desintegrarlo desde dentro. Lo que en su momento fue una estrategia de conquista se transformaba en una maldición burocrática. La ironía era total. Genghis Khan no había conquistado China con fuerza.
Y tampoco la perderían en batalla. La perderían en los mismos mecanismos de corrupción que él había perfeccionado. ¿Puede una táctica tan efectiva para el dominio ser también la semilla de la destrucción? ¿Dónde termina la genialidad estratégica y empieza la condena moral? Cada clavo en la urna del imperio mongol fue colocado por quienes alguna vez lo sirvieron voluntariamente. Los sobornos no eran ya transacciones, eran el lenguaje del poder. Las familias chinas gobernaban bajo la supervisión formal de un kan que, en la práctica, se convertía en una figura distante. El centro del imperio se desplazaba lentamente de las estepas a los palacios de los administradores. Pero algo aún más sorprendente ocurrió. De aquella integración forzada nació un híbrido, una nueva China, influida por sistemas mongoles, abierta a rutas extranjeras, pero en el fondo aún intacta en su identidad. Cuando Kublai Khan, nieto de Genghis, ascendió en 1260, entendió algo que su abuelo solo había intuido, que las armas y el oro no bastaban. Para gobernar verdaderamente, debía legitimar su poder dentro del pensamiento chino. Por eso adoptó el nombre dinástico Yuan, proclamándose emperador de toda China. Así, la nación que Genghis había comprado se convirtió, paradójicamente, en la que heredaría su imperio. Kublai centralizó la administración, fomentó el comercio internacional y, sobre todo, buscó borrar el rastro de los sobornos que habían facilitado su ascenso. Pero era imposible. La corrupción, una vez sembrada en el corazón de un sistema, nunca muere del todo, solo cambia de rostro. En los palacios Yuan, los burócratas usaban la palabra tributo en lugar de pago. La forma se volvía más elegante, el fondo, idéntico. China fue gobernada por los descendientes del Khan durante más de un siglo, pero en la memoria popular siempre se mantuvo un eco. Los mongoles eran los conquistadores que habían comprado al país con oro ajeno. La historia avanza con ironías que ningún estratega puede prever. Los mismos sobornos que derrumbaron los muros chinos abrieron las puertas del mundo, porque con el ascenso mongol llegaron rutas de intercambio que unirían por primera vez Asia y Europa. Los mercaderes venecianos cruzaban las mismas tierras que una vez sirvieron de campo de batalla. Desde Pekín hasta Samarcanda, el dinero fluyó más libre que nunca. Así nació la ruta de la seda moderna, ese corredor de riquezas que siglos más tarde sería la base del comercio global. En cierto modo, lo que empezó como corrupción terminó como globalización. El legado de Genghis Khan no fue solo de guerra, fue un tratado perpetuo entre la ambición humana y la inteligencia política. Su historia demuestra que las civilizaciones caen no por falta de ejército, sino por exceso de ego. Él comprendió, antes que nadie, que las voluntades pueden ser compradas más rápido que las fronteras pueden ser cruzadas. Y sin embargo, la paradoja se mantiene. El hombre que unió al mundo lo hizo a través del acto que siempre lo fragmenta. En su tumba, perdida hasta hoy en un lugar indeterminado de Mongolia, dicen que fue enterrado con cofres de oro sin marcar y sin nombre, como si supiera que su mayor secreto debía descansar con él. Ni un conquistador, ni un tirano, ni un santo. Solo un hombre que descubrió que el precio de un imperio no se mide en soldados, sino en almas. La historia de Genghis Khan y su conquista económica de China no es solo un episodio olvidado. Es un espejo donde aún se refleja el poder contemporáneo. Gobiernos, corporaciones, potencias, todos repiten, a otra escala, la misma fórmula. Comprar influencia, prometer estabilidad, dominar sin mostrar la espada, y en cada era, alguien nuevo juega al mismo juego que él inventó. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Genghis Khan no conquistó China con fuerza, la compró con sobornos. Y en ese acto sembró la paradoja eterna del poder.
que quien compra el mundo, tarde o temprano, será comprado por él.